Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El artista plástico venezolano Manuel Mérida inaugura el próximo 6 de febrero una exposición en la Galería Meyer Zafra, aquí en París, en la que con el título de Retrovisor muestra su trabajo en el que el movimiento transforma segundo a segundo la materia, creando nuevas e infinitas formas. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su intensa trayectoria artística, Manuel Mérida ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. De venir, de volver, que estuviste hace ya 10 años 10 en años. nuestros... ¿Cómo pasa el tiempo? Increíble. Exactamente. Sobre todo, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación de nuevo. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad venezolana de Valencia en 1939, donde vas a realizar estudios de Bellas Artes. Pero es cierto que fue tu abuela quien te llevó a la Escuela de Bellas Artes de Valencia. Fue mi abuela, Daría Enríquez. ¿Por qué lo hizo? Que sabía que tú tenías futuro. Lo hizo porque yo en la escuela no era muy bueno, muy poco atento a lo que decían las maestras, pero afortunadamente dibujaba muy bien. Y eso llamó la atención de los maestros. Y desde luego llamó la atención de mi abuela, que me veía que yo cada vez que agarraba una foto que caía en mis manos, pues yo dibujaba. Entonces me dijo, bueno, vamos a inscribirlo en la Escuela de Artes Plásticas de Valencia. La neurociencia ha descubierto que hay muchas formas de inteligencia. Antes se consideraba solo que las matemáticas eran para los inteligentes. La inteligencia del dibujo es muy importante, ¿no? Es importante, claro, bueno. Lo interesante de que mi abuela me haya llevado a la escuela es porque justamente cuando me lleva a la escuela yo era muy niño, era un niño. Y en Valencia, en esa época, cuando te llevaban a la escuela, podías ser niño, adolescente, tener diploma o no. Lo importante era trabajar, dibujar. Lo importante era que tú estabas motivado y que tenías condiciones para ir, que te gustara. Y eso fue muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque si fuera aquí en París, desde luego, para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, para hacer parte de la Escuela de Bellas Artes aquí en París, necesitas haber estudiado, ¿cómo se llama? El bachillerato. Por supuesto. Y tener buenos estudios. Es muy difícil, realmente muy difícil. En aquellos años la Escuela de Bellas Artes era muy académica, ¿no? Imagino que hacíais absolutamente. Retrato del natural. Se empezaba a dibujar yesos, modelos, dibujar a la manera clásica, desde luego, aprender a dibujar correctamente. Es importante saber dibujar para luego desestructurar todo eso. Sí, yo creo. Bueno, en todo caso, en esa época era muy importante para nosotros saber bien dibujar. Hoy en día tal vez no, pues es cuestión de concepto, el arte ha cambiado constantemente y quizás no saber dibujar no tiene la importancia que la tenía en la época. En fin, yo creo que de todas maneras saber dibujar es muy importante y saber trabajar en algún otro tipo de trabajo como la decoración que yo hacía también es muy importante porque hoy lo uso como parte de mis instalaciones. Por Son supuesto. decorados. En aquella época tenías como profesor a don Braulio Salazar. Don Braulio Salazar. ¿Qué os enseñaba él? Él nos enseñaba a pintar, a dibujar correctamente. Y me recuerdo que un día, porque en la oficina de la Escuela de Arte había
una naturaleza muerta de Picasso. Era un poco cubista, deformada, a pesar de que se sabía que era una naturaleza muerta. Y yo le pregunté no, por qué tenemos que dibujar correctamente y por qué Picasso hacía cosas que no tenían nada que ver con el dibujo Tradicional. tradicional, exactamente. Y me dijo, miró y me dice, sonriente, me dice, más tarde tú entenderás por qué. Fue Precisamente Picasso era un gran dibujante. Su primera Era un época, gran dibujante, unos retratos absolutamente. fantásticos, ¿no? ¿Cuándo das el salto? A partir de los años 70 empiezas a hacer una pintura gestual, con No, es manchas. decir, las pinturas gestuales empezaron en los años, antes de llegar a París, entre los años 60 y 70. ¿Y qué es lo que te empujó a dar el salto, a dejar atrás la Bueno, pintura académica? el hecho de que había un arte nuevo, un arte, yo me hacía preguntas, ¿cómo es posible que tú estés haciendo pintura gestual cuando hay cosas mucho más importantes, mucho más interesantes? Desde luego, yo veía, yo estaba informado sobre los grandes, perdón, sobre los cinéticos, Cruzies Soto. y Soto y Lepar y toda esa cantidad de personas interesantes. Y yo me empecé a preocupar. En aquella época no había internet, ¿no? ¿Cómo No, no hacías había, para...? no, pero desde luego había la información del teléfono, las cartas, se informaba a través de todo ese tipo de información, sin duda alguna. Y bueno, decidí dejar la televisión que trabajaba en ese momento y me vine a París en el año 68, después de los acontecimientos, desde luego, un poco más tarde. Me imagino que había un ambiente en París extraordinario, ¿no? Después de... Extraordinario. Y un poco fuerte para mí en el sentido de comportamiento con las chicas, con los tipos, porque eran completamente libres. Yo venía con mi educación a la venezolana de la época y era un poco tímido. No eras un adolescente, ¿no? Ya tenías casi 30 años, Sí, más de 30 años. un poco más de 30 años, sí. ¿Y fue difícil dejar tu Valencia natal para venir a una Ah, no, mi fría Valencia París? natal fue antes, mucho antes. Mi Valencia natal la dejé yo en el año 60 y me fui a Caracas porque yo tuve una invitación de, de la televisión venezolana para trabajar como decorador. Y entonces fue la oportunidad, porque en la época yo pintaba, pero yo también necesitaba trabajar como toda persona. Y en el año 60 yo me casé con una cubana, me recuerdo, se llama María Teresa Gatorno, hija también de un pintor que vivía en Nueva York. Y nos fuimos a Caracas, invitados por, por, por un directivo de Radio Caracas, perdón, de Venevisión, porque era Venevisión a la época, y me dieron trabajo. Ahí uno aprende el oficio, ¿no? Realmente. Yo lo conocía un poco, la decoración, porque ya en Valencia había una televisión para los años 60, una pequeña televisión, y yo hacía decorado, es decir, que yo tenía una cierta experiencia para poder ir a Caracas y mostré unos dibujos que gustaron mucho y me llamaron Contrataron. enseguida. Aquí en París vas a conocer a tus mitos, precisamente, a Cruz Diez, a Jesús Soto. ¿Fue importante para tu carrera entrar en contacto con Sin ellos? duda, puesto que Cruz Diez era un personaje muy importante para mí porque era muy amable, muy cordial, muy chistoso y me atraía mucho como personaje y la primera cosa que me dijo, porque nos vimos antes en Caracas, me dice, vete a París, tú tienes que irte a París, yo te recibo, no te preocupes, y me dio todas las posibilidades. Eso me animó a venir a París.
vas a colaborar con él en su taller. Exactamente. ¿Es A la cierto? llegada, la primera cosa que me dijo, quédate conmigo en mi taller, ponte a trabajar conmigo. Y, encantado. Fantástico. ¿Es cierto que su taller era una verdadera carnicería? No, no, en la época no era una carnicería porque después sí, tienes razón. Pero en la época en que yo llegué aquí a París, él tenía un pequeño taller en la Rue des Dames, em, cerca de la Place Clichy, por ahí. Y, ¿qué iba a decir? Bueno, ese era ese sitio y ahí empecé yo a trabajar con él. Y luego fue que se cambió un poco más tarde para la carnicería que él quiso conservar y la retocó los letreros Y la que decía marquesina era carnicería, todo ese tipo de cosas. Así increíble. que Ahí, en los años 70 ya empiezas a trabajar con el movimiento, en el arte en los cinético. años 70 empiezo a trabajar porque yo tenía la preocupación de llegar ahí a hacer un cambio radical de lo... Y tenía que buscar algo que sea interesante, pero no sabía qué. Yo sé que había que hacer un cambio. Y empecé a hacer, como ya te expliqué hace 10 años, que encontré, bueno, hice entre varias cosas, desde luego, ya había hecho varios experimentos, al mismo tiempo que trabajaba con Cruz Diez y que conversábamos y todo ese tipo de cosas. Me encontré traté de hacer algo con una cajita de camembert, De queso. de queso, redonda, pequeña, y le puse un pequeño motor lento detrás y metí acerrín dentro y le puse un cristalito delante y hice una caja móvil, tal como la vemos hoy. Y veía que se movía y se separaba un poco y me parecía interesante. Y por ahí empecé. ¿Qué te dijo Cruz 10 cuando le enseñaste tu caja de Cruz camembert? 10 siempre te entusiasmaba, siempre me decía, "Ay, no, no está mal, no está mal, no está mal, vas bien por ahí". En fin, me daba mucho entusiasmo, sí. Y ahí en esas Lo contrario cajitas, que era de Soto. Soto era un tipo muy amable también, pero muy tímido, hablaba muy poco. Todo lo contrario de Carlos. curioso. Tus obras recuerdan esos movimientos telúricos, terremotos. En el Eso fondo, vino poco a poco, sí. en el fondo reproduces la naturaleza. Se podría considerar arte ecológico, Bueno, ¿no? la idea no es esa. La idea no es reproducir, eso no tiene nada que ver con la naturaleza, aunque sin duda recuerda la naturaleza, pero la idea no viene de tratar de hacer una reconstitución natural, no. Simplemente es un acontecimiento que empieza a ser interesante. En fin, yo no te puedo explicar de una manera correcta de por qué lo he hecho y qué es lo que representa. El resultado es muy bueno. Me decías incluso que la temperatura también influye Desde en luego. el transcurrir Exacto. del La tiempo. temperatura, los espacios entre el fondo y el vidrio, eh, contribuye la materia, porque hay materias diferentes, son por ejemplo tierra, yo he hecho círculos de tierra, círculos con arena, pigmento, es decir, todos los elementos de un artista cinético, mm, pero no cinético clásico en el sentido del buen cinético constructivista, sino de un cinético que utiliza la materia, la pintura tradicional. Entonces hay una especie de contradicción, si se quiere, puesto que es un artista cinético. Un artista cinético utiliza al espectador, utiliza la antimateria sobre todo, porque son los reflejos, porque son el movimiento real, el desplazamiento del espectador, en fin, ya lo acabo de decir, pero es antimatérico, como el caso de Soto, no tiene nada que ver con la materia. Y yo soy todo lo contrario, más, Matérico. más
no encuentro la palabra, más pintor tradicional, Por pues. supuesto. El más antimatérico seguramente fue Luis Tomasello, con quien has expuesto también. Él lo hacía todo con blancos. Sí, Obtenía sutiles los nuances, reflejos. Eso reflejos. era muy, más que todo reflejo, el Imagino que reflejo del color. iba vestido de blanco, naturalmente, ¿no? Exactamente, exactamente. Paralelamente a tu trabajo como artista, como nos decías, has hecho escenografías para el teatro, también decorados para el cine. ¿Utilizabas esos mismos principios o no tenían nada que ver? Para el cine y para la... absolutamente nada, Nada no que ver. tiene nada que ver. Mis trabajos en escenografía eran muy realistas, muy clásicos. Cuando hacía, por ejemplo, telenovelas y ese tipo de programas sobre información, sobre noticieros, etc., pues tenían que ser estructurados sin absolutamente nada que ver con la... No, no hubiera quedado mal presentar las noticias con una de tus obras móviles detrás. Sí, pero no en ese En momento ese yo momento no. no mezclaba ese tipo de... Has trabajado, Manuel, al mismo tiempo para grandes marcas de lujo, Dior, Cartier, Chanel o Hermes. Pero Estamos ese era un trabajo de decorativo decorativo. en el estudio, que Estábamos era como viendo, claro, salariado, exactamente. que trabajaba aquí en París durante varios años. Hemos visto en la tienda de Hermes de Nueva York que ahí pusiste una de tus obras, ¿no? Varias de tus obras. Varias de mis obras, porque eran el, el sitio del De mes, Hermes, ahí, que no está muy, hace poco, hace 7 u 8 años solamente, ¿no? más o menos, sí. Imagínate. Me decías que el mejor público de tu trabajo son los niños. ¿Tú crees que nos falta eso, un espíritu infantil para poder acercarnos al arte en general? Bueno, lo que pasa es que el niño ve las cosas y no se hace cuestiones, pensamientos intelectuales, sino ve las cosas de otra manera y esa es de la manera que me interesa a mí. Además les encanta tocar, mover. Exactamente, y si pudieran meter la mano dentro lo harían Yo igual, también, me hubiera encantado poder desde luego. hacerlo. ¿Qué significa esta exposición que inauguras el próximo 6 de febrero, Retrovisor? No es una retrospectiva. Es una retrospectiva, simplemente que para no poner retrospectiva, porque generalmente todo el mundo lo hace, pues me pareció que busqué varias palabras y me pareció que retrospectiva es una manera de mirar a través de un espejo hacia atrás y me convenció un poco. ¿Qué ves en ese retrovisor? Yo veo un poco las obras que yo hice anteriormente y que me parece que, aunque tengo muy pocas aquí, puesto que la mayoría lo dejé en Venezuela, he rescatado a dos o tres y yo creo que podré hacer una muestra de todo de todo ese comienzo. Muy Claro bien. está, no vas a encontrar la caja de Camembert. Qué lástima, ¿no? No, porque eso fue una pequeña caja y luego, que yo recuerde, no sé si se lo regalé a alguien o se destruyó, lo destruí, yo creo que no me recuerdo en todo caso. Tendrías que ponerte en contacto con el sindicato de queseros, que a lo mejor te contratan para hacer una obra con cajas de Camembert. No, porque la caja de Camembert no significa absolutamente nada, simplemente es una caja redonda que puede ser de cualquier producto, así que absolutamente. Bien, muchísimas gracias, Manuel Mérida, por haber estado aquí con nosotros. Sepan que tienen una cita el 6 de febrero, si no me equivoco, en la Galería Meyer Zafra, no lejos de la calle de Rivoli, allí en el Marais, en el barrio del Marais, aquí en París. Muchas gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Olivier Roux y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, y Ajá, estoy seguro que en Valencia, en Venezuela también, gracias a una cadena de televisión internacional que se llama Canal U y emite desde Montevideo, allí ajá. en Uruguay. Ok. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El invitado de Radio Francia Internacional.